Bendiciones en Cristo nuevamente con ustedes, aquí en tu programa Entre Teólogos. En estos momentos tenemos nuevamente para dar continuidad a nuestra serie que comenzamos con el teólogo católico Guido Rojas. Comenzamos hablando la última vez un tema muy interesante sobre el libro del Génesis. Y el día de hoy, bueno, vamos a continuar, en este caso, con lo que es la Satanás y el pecado. Así que yo voy a darle la palabra al teólogo católico Guido Rojas. Bienvenido a mi canal, Guido Rojas. Bienvenido a las personas que comienzan a conectarse. Yo sé que comenzarán a unírsenos a medida que avancemos. Esta es una hora un poquito tarde, pero de todas maneras aquí estamos. Le paso la palabra al teólogo Guido Rojas y él va a ser la persona que va a comenzar. No es un debate, es un compartir, es un diálogo desde dos perspectivas, como vemos la influencia o el rol de Satanás en el pecado del hombre en general y especialmente también en la vida del cristiano. Hay personas que se están conectando aquí ahora mismo. Bingman Ross, un gran saludo. Daniel Arias, Dios te bendiga. Martín, allá en Perú también, Dios te bendiga. Y Carlos López también, bendiciones. Y bueno, las personas que se vayan uniendo, ahí los veremos. Adelante, Guido, te paso la palabra y te vamos a entregar 15 minutos para que arranques con tu exposición, hermano. Bendiciones. Bien, gracias, pastor. Bendiciones para todos, para el pastor, para toda su audiencia. Un tema interesante, un tema muy importante. Estamos hablando con el pastor Winston Medina. Esta vez he querido que nos enfoquemos dos tiempos de 15 minutos sobre lo que es el pecado en relación a Satanás. Y lo vamos a hacer como siempre la palabra de Dios. Yo utilizo Biblias en física. En esta ocasión a veces utilizo Biblias evangélicas, Biblias católicas. Esta tengo una Biblia de Estudio Day, una Biblia de la Reina Valera. Es una Biblia evangélica, una Biblia importante. Tiene muchas anotaciones. Vamos a ver en este primer tiempo tres citas bíblicas muy concretas, muy importantes sobre el tema de lo que era la tentación. La primera, vamos de lo que es la doctrina paulina, compendio paulino, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, un solo versículo donde nos dice el apóstol a los gentiles, dice, pero dice él, hablándole a los fieles de Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Una sola perícopa, un solo verso, pero cargado de una gran información. Nos dice, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo tomando en referencia a lo que fue lo que conocemos nosotros en la Iglesia Católica, el pecado original, o sea, el pecado ancestral de nuestros primeros padres. Dice en relación directa a dos personajes, uno, la serpiente, que sabemos que es el mismo demonio, y otro, la primera mujer, que ya aquí aparece con el nombre de Eva. Y lo primero que da relación, la primera cualidad que también aparece en el mismo libro del Génesis, capítulo 3, verso 1, es que esa serpiente tiene una característica especial, que es la astucia. El término astucia, penurgía, en griego quiere decir una forma maliciosa, una forma engañosa. Tiene varios adjetivos como decir destreza, habilidad, trucos, artimañas. O sea, esos destrezas, esos trucos, esos poderes que tiene, en este caso, el demonio, como estamos hablando aquí, la astucia es siempre para el mal. ¿Y a quién engañó? A Eva. Ese término engañar, engañó. Ese es un auristo, es un verbo pasado muy importante. En la literatura del griego clásico, los auristos tienen una connotación porque da una muy puntual, da una relación muy directa con algo que es muy concreto, que tiene una, en este caso, exegéticamente hablando, así como engañó a Eva, está haciendo esa advertencia, esa salvedad, el apóstol Pablo también nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, porque la astucia de la serpiente va unida a lo que es el engaño, lo contrario a la verdad, lo contrario a lo que es Dios. O sea, el demonio es el antitipo de todo lo que es Dios. Perfección, luz, salvación, bondad, todo lo que usted, todos los atributos divinos en la soberanía de lo que es Dios. Dice, entonces, para que sean algunos extraviados en la sincera fidelidad a Dios. Y otra cosa interesante, porque aquí vemos exegéticamente hablando, estos términos van unidos. Primero, astucia, engaño y de qué manera actúa el demonio en los sentidos. No físicamente, como es un ser espiritual, es un ser inmaterial, entonces él actúa en los sentidos del ser humano. El término sentidos es un sustantivo, es noema, como metanoia quiere decir la mente. Propiamente dicho, los sentidos, equivale a decir mente, pensamiento. En este caso, el diablo actúa en la mente, en el pensamiento de cada uno, ¿de acuerdo a qué? A nuestras propias debilidades, a nuestros propios deseos,
a nuestras propias flaquezas, a nuestros propios instintos. Entonces ahí está el demonio, por así decirlo, es el mayor humanista que pues, o sea, no, se mete a cada uno de acuerdo en la forma que si uno le da la entrada y de acuerdo a nuestras propias pasiones o a nuestras propias debilidades. De una manera que, como es un ser espiritual, no se presenta tal cual como es, sino que entra en los sentidos para actuar de esa manera. Por eso decía Tomás de Aquino, los grandes teólogos, también filósofos en la Iglesia Católica, que nosotros podemos ser tentados en la medida que Dios lo permita. O sea, es también un misterio de Dios, porque la tentación, el diablo, el demonio también hacen parte de lo que solamente está el propósito de Dios, pero en todo caso es interesante primero descifrar todas esas cosas para poder darle una respuesta correcta al particular. Y también hay otra frase, hay otro pasaje también en esa misma línea, en ese mismo paralelismo, ya esta vez es una doctrina del apóstol Pedro, también muy importante esta cita bíblica, me encanta mucho, es primera de Pedro capítulo 5, verso 8, donde dice también en esta Biblia, dice otra vez, otra advertencia, como eran los apóstoles, los que están haciendo como en cuanto a la grey, en cuanto a los discípulos, dice también, dice en esta carta que es católica en el sentido, pues no de la Iglesia Católica, no en el sentido de la universalidad de las epístolas paulinas, dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros lo primero que vemos es que estos dos términos, sed sobrios y velar, aquí es muy importante, porque ambos son, el primero, sobrios, es nepo en griego, y segundo, velar, gregoreo, entiéndase por velar, estar despiertos, estar vigilantes, estar activos, ambos son dos aoristos imperativos. ¿Qué implica eso? Son unas referencias a un mandato, en este caso hecho por el apóstol Pedro, con una acción continua o repetitiva. O sea, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pedro? En este caso, el estar velar, el estar despierto, tiene que ser una actitud del cristiano en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en sano juicio, por eso dice velar, sobrios, en sano juicio, con los 5 sentidos puestos. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice, porque nuestro adversario, y aquí el término adversario es antidicos, quiere decir lo mismo que opositor o acusador. Y aquí es un adversario poderoso, en el sentido que en su naturaleza espiritual el demonio es mucho más poderoso, más fuerte que el mismo ser humano. Y ese término adversario en esa misma época, en la época bíblica, era en lo que se conocía como en un litigio, en un juicio. El adversario, antidicos, era el que hacía las veces de fiscal, era el que hacía las veces del demandante o el que ponía la demanda. Entonces, por eso es importante estos términos, porque nos dan una claridad y nos acerca mucho más a lo que realmente el escritor sagrado quiere dar a entender en este texto. En este caso, decir sobrios, velar, porque tenemos un adversario y ese adversario tiene un nombre especial, que es el diablo. Diabolos en griego, satán o satán en hebreo quiere decir, ya lo sabemos, el acusador, el calumniador, el opositor, el enemigo, el contradictor. ¿Y qué característica o qué simbolismo lo da? ¿Cómo lo representa? Como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y decía también Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos, también doctor de la Iglesia, el catolicismo, uno de los grandes pensadores de cristianismo, él decía que si al demonio se le diera permiso, él acabaría con toda la humanidad de una sola, porque está el odio, está el rencor, la gracia que él perdió, no perdió los poderes, pero en todo caso, por eso es que lo que quiere el demonio es hacernos caer, lo que quiere el demonio es hacernos tentar, lo que quiere el demonio es nuestra perdición. Por eso mismo también aquí lo identifica también como un león simbólicamente, y el león también en Apocalipsis 5:5 también representa a Jesucristo, pero el animal como tal en este momento, el león es en algo negativo. Y aquí también aparece otro término muy interesante que es devorar. O sea, el término devorar es catapino, o sea, devorar, tragar, o sea, de una sola dentellada, dando a entender lo grave, el odio, el rencor, la idea central que quiere el demonio con nosotros. O sea, devorarnos porque anda también alrededor, o sea, no se cansa. Si usted va a ver en los zoológicos, usted va a ver siempre a los leones, a los tigres de un lado para otro. Los animales nunca se acostumbran al cautiverio, más si están en unas jaulas muy estrechas, entonces así mismo es, o sea,
alrededor de, o sea, no se cansa, como es un ser espiritual, esa es, por así decirlo, su esencia misma de maldad, de diablo, de acusador. Ahora, alguien dirá, bueno, ante todo eso, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería entonces la contraparte? Bien, de los muchos pasajes, porque con esto nos podemos quedar con el pastor haciendo todo un seminario de todo eso, de este tema tan interesante que se estudia lo que es la demonología, en relación pues directa también al mismo plan de la salvación. Pero entonces, por ejemplo, podemos mirar también, ya para finalizar esta tercera cita bíblica, tercera cita bíblica en este espacio mío, en primera de Juan capítulo 2, verso 1, aquí está la respuesta de lo que alcanzamos a percibir, dice también, este mismo también, apóstol también, discípulo de Jesucristo, llamado también Juan el teólogo, dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, mire bien también cómo se refería, como un padre espiritual, también una epístola en un sentido de universalidad, o sea, a todos los cristianos, a todos los fieles, más o menos hacia el año 95, 98 en Éfeso, con que se termina, pues, por decirlo, la revelación sagrada, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, ¿quién es? Jesucristo, el justo. Importante eso, porque aquí vienen también otros dos términos que es importante analizarlos, que es pequéis, si pecamos o si hubiéramos pecado. O sea, pecar es que desviar, pecar es no dar en el blanco, pecar es ir a un lado, pecar es ir en contra de lo que es la recta que Dios quiere en nosotros. Estos dos también son dos auristos sugestivos usados en forma imperativa con una acción indefinida. O sea, la acción indefinida es pecar siempre y cuando, como dice acá, siempre y cuando, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la otra contraparte? Sabemos que es el demonio, que es nuestro adversario, que es como un león rugiente que ataca los sentidos, que su propósito es el daño, pero aquí viene la contraparte porque aquí viene alguien que es más que el demonio. Si nosotros tenemos que el demonio es poderoso, nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo es todopoderoso. Por eso nos dice aquí, si pecamos o si estamos en ese o hemos caído, dice abogado. Y el término abogado es paracletos, lo mismo que defensor, el que está a favor de nuestro, el que nos ayuda. ¿Y quién es? Jesucristo. Y da otra característica muy importante, porque Jesucristo, ¿quién es? El justo. O sea, no es cualquiera, es justo. Lo contrario a lo que es el mentiroso. El término justo en griego es dikaio, o sea, el que es recto, el que es santo, el que es perfecto, el que es puro. Y ese es Jesucristo. Entonces, que está por encima de todo lo demás. Entonces, es importante todo esto, estas tres citas que analizamos en este corto espacio, para mirar entonces primero quién es el demonio, que se le da también el título de diablo, Satanás, se representa como un león rugiente, busca devorarnos, o sea, tragarnos de una sola. En todo el momento él no se cansa, pero también actúa en la mente de nosotros, en nuestros pensamientos, nuestras debilidades, pero ante eso, si pecamos o estemos en condición de pecado, tenemos un abogado, o sea, alguien que está superior. Así como el demonio es el adversario, aquí también tenemos un abogado. ¿Quién es? Jesucristo, y una cualidad importantísima que es el justo, o sea, el vicario. Y aparte de eso también, el verbo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino para la salvación de toda la humanidad. Bien, entonces esta sería mi primera intervención. Vamos entonces a darle paso al pastor Winston. No sé cuánto se me fue, más o menos tenemos programado 15 minutos. Tiene el micrófono apagado, pastor. Sí, sí, ahí vi ya, ok, sí, echaste casi 15 minutos, por algunos segundos ya. Tiene un buen cálculo ahí. Bueno, empecé a las 9:16, espero que a las 9:30 ya pueda parar. No voy a ser muy largo en mi presentación. Gracias, Guido, por tu participación. Voy a darle fama un ratito a alguien que me dijo que quería fama por 5 segundos, que está por aquí, no sé dónde, qué se me hizo, aquí está. Quiere que tú también lo saludes, Guido. Se llama, lo perdí, ok, déjeme ver, aquí está, mira, a ver. No sé si lo conoces, Luis Carlos Varela, dice, hermano Guido y hermano Winston, salúdenme, por favor, quiero mis 5 minutos de fama, gracias. O sea, tienes que saludarlo, chicos, porque si no el hombre no, hombre, imagínate. Dios bendiga a Luis Carlos Varela, pues, donde quiera que estén, y a todas las personas que se han conectado. Hay un comentario de este hermano que se llama Es Católico. Dice, Jesús es el león de Judá y de Satanás dice, anda como un león. ¿Qué diferencia es el león Jesús y Satanás anda como un león? No es un león. Sí, bueno, ese es como un símil
para implicarla, connotar algo distinto, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces con mi exposición. Les dije que no voy a ser muy exhaustivo ni muy largo. Nosotros creemos, al igual, en parte, como ha dicho el teólogo Guido, que, bueno, que Satanás es un personaje astuto, que sí que él procura engañar, que procura engatusarnos, como decimos nosotros en Venezuela, en Latinoamérica. Él tiene unas estrategias muy malévolas en las que trata de envolver a las personas, y eso lo podemos ver desde la antigüedad, cuando la serpiente dice que engañó a Eva. Lo vemos en Génesis capítulo 3. Dice que la serpiente, que era la más astuta entre los animales, apareció y sedujo a Eva. Y note que siempre nosotros lo que creemos es que, bueno, como lo dice la Biblia, es que Satanás se va a valer siempre de algo que llame muchísimo la atención de nosotros. O sea, que Satanás no tuviera ningún tipo de poder sobre nosotros si dentro de nosotros no existiera algo que se llama concupiscencia, como también va a hablar de esos a Santiago. Y si nuestros sentidos, como muy bien lo decía también el teólogo católico, si nuestros sentidos no se sintieran atraídos por ciertos estereotipos externos, los cuales representan nuestras propias tentaciones. Entonces, él no va a venir con una oferta de algo novedoso que nosotros desconozcamos. Él va a utilizar nuestro mundo, nuestra experiencia, el ambiente, todas las cosas que están alrededor nuestra, y las cosas que sean atractivas, y las va a presentar delante de nosotros en momentos en que nosotros amemos eso o queramos eso, o hayamos manifestado de alguna manera algún aprecio o algún tipo de, como te digo, de atracción por alguna de esas cosas. Entonces el diablo se acerca, busca la manera de hacernos caer, de hacernos pecar, y nos trae esto y nos lo hace. Lo que yo veo que a la luz de la Biblia, cuando uno ve cada vez que Satanás ha intervenido, lo que hace es como maximizar o ver mucho más apetitoso, mucho más agigantado algo que nosotros deseamos, como para hacernos caer. Eso lo vemos en Eva cuando le dijo, el fruto es bueno. Trató de darle una característica que en verdad el fruto era bueno, pero no estaba diseñado para comer. Entonces le dijo medias verdades. Mira, el fruto es bueno para comer, es codiciable y todo esto. Y trató de malponer a Dios, hacerle creer a Dios cosas que, o sea, a Eva, cosas de Dios que no eran ciertas. Esa es otra manera como él trabaja. Con relación a la salvación, como decía un amigo teólogo y pastor, Kenny Coker, él decía, el diablo te hace creer en tu mente que tú no eres salvo cuando tú lo eres, y cuando tú eres salvo te hace creer que tú no eres salvo. ¿Y cómo él juega con esto? Él te dice, mira, o sea, tú eres salvo, pero la salvación no se pierde haciendo esto, aquello y lo otro. Entonces te lleva a que tú comas de algo o peques o hagas cualquier tipo de pecado, y después que pecas, entonces te dice, viste, perdiste tu salvación porque tú no fuiste fiel, o cosas así, ¿no? Aunque yo creo que la salvación no se pierde, que es algo distinto, y estamos hablando de un tema muy distinto, pero también ocurre pues que muchas personas que puedan verdaderamente estar salvos, el diablo los amarra, les da ciertas estrategias para que finalmente caigan, y cuando caen les hace creer que han perdido su salvación, y ya no vuelven o ya no regresan. Pues se han dado esos casos también. Pero bueno, volviendo a la Biblia, yo creo personalmente que nosotros como cristianos no solamente luchamos contra Satanás, tenemos tres enemigos, como se reconoce en la teología evangélica. Número uno, el primer enemigo con el cual luchamos es nuestra propia carne. De ahí surge nuestra concupiscencia, y de eso nos habla Santiago en su carta a las 12 tribus de Israel, que estaban dispersas por el mundo, que es una carta también universal. Esas 12 tribus para nosotros se refiere a la iglesia, que estaba expatriada, pero inicialmente eran judíos convertidos al cristianismo. Pero nos damos cuenta que Santiago dice que cuando alguien peca, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que peca cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? Desea, y entonces el pecado da luz a la muerte, y da luz a, perdón, la codicia, la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado a la muerte. Entonces allí cuando morimos, en algún sentido, porque hemos cedido a la tentación. Pero no podemos decir cuando pecamos que la culpa es de Dios. La culpa la tenemos nosotros, porque hay un elemento regulador dentro de nosotros que nos permite aceptar la tentación o refrenarla. Si yo me quedo allí en el terreno donde estoy siendo objeto de tentaciones, obviamente que voy a pecar.
si yo le sigo el juego a la tentación y necesito refrenar eso cuanto antes. Entonces uno se puede dar cuenta que el primer enemigo que nosotros tenemos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, es miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo luchaba contra su propio cuerpo en algún sentido porque su cuerpo lo llevaba a, ¿cómo se llama? A sentirse que pecaba. Él terminaba haciendo algunas cosas, pero fíjate que en medio de eso él exclamaba y decía, pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Y Pablo utiliza una figura muy interesante antigua romana que consistía, hermano, en que cuando alguien cometía un crimen, por ejemplo, de haber matado a alguien, entonces si se le agarraba en flagrante en el acto o se le reconocía culpable, los romanos, uno de los castigos que tenían los romanos es que agarraban al muerto y se lo amarraban al cuerpo de esa persona. Y tenía que andar con ese cuerpo hasta que el cuerpo del muerto se desintegraba, se descomponía, le caían gusanos y se comía a esa persona viva y esta persona moría. Es una especie de castigo que tenían los romanos para hacer este tipo de cosas. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo de muerte lo que quiere decir es el cuerpo de ese muerto que está reinado sobre mí, a pesar de que yo soy un ser espiritual, o sea, un ser con una naturaleza ya impactada por el Espíritu Santo, y a pesar de todo sigo luchando con el espíritu, con el pecado, y entonces con la carne sirvo al mundo, sirvo a la carne, como dice el mismo Pablo, pero con el espíritu sirvo a Dios. Es que tengo este cuerpo que me va consumiendo por dentro y termino haciendo lo que no quiero hacer. Y por eso Pablo dice, gracias damos a Jesucristo que nos da la victoria. Porque si no fuera por Jesucristo, hermano, en el escenario. Lo mismo dice Juan. O sea, este pensamiento corre a la línea de la Biblia, a lo largo de la Biblia, incluso por Juan. Uno ve Juan en su segunda carta, que tú creo que la citaste, primera de Juan 2:1, dice Juan, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. En verdad, Juan no quiere que nosotros pequemos. Juan tiene una expectativa alta de nosotros y nos trata como a hijitos y nos dice, o niños, como dice el original griego, nos dice, miren, yo no quiero que ustedes pequen. O sea, yo también a veces en mi posición de liderazgo, yo quisiera que mis hermanos no pequen y uno les da muchas soluciones. A veces a uno vienen y le piden mucha consejería en muchos aspectos. Pero eso es una aspiración muy alta y una expectativa muy alta que uno desea que no ocurra. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice, y si alguno hubiere pecado, él sabe que esa expectativa es muy alta y que aunque él escribe estas cosas para que no pequemos, es imposible. Pero aún si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero nota que él sigue diciendo, el que dice que no peca, dando a entender la realidad del pecado. En ese mismo contexto dice, el que dice que no peca, se engaña a sí mismo. O el que dice que no tiene pecado, es que dice, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y la verdad de Dios no está en él. O sea, no hay un solo cristiano en este mundo, por muy espiritual que sea, que no tenga pecado. Y nos vamos a morir en pecado. ¿Cómo somos justificados y cómo somos salvos entonces? Somos salvos por los méritos de Cristo y en eso está nuestra confianza. Porque en la vida de mi existencia, eso lo decía yo a algunos de mis estudiantes, en la vida, durante la existencia de mi vida como cristiano, jamás puedo decir yo no tengo pecado. El día que yo diga no tengo pecado, como dijo un proverbista también, el día que yo digo no tengo pecado, Guido, dice el proverbista, esa misma confesión lo ha hecho pecador, como dice Cristo, como decir que ahora veis, ahora estáis ciegos. Es una realidad de la cual nosotros no podemos desprendernos. Entonces nosotros luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo. El mundo es uno de los medios que utiliza Satanás con todas las cosas que hay, parrandas, fiestas, bonches, placeres, la filosofía de este mundo, el conocimiento, los títulos, cuántas cosas hacen que Satanás utilice todas estas cosas para mantenernos atrapados, para atraernos. Entonces, el mundo hay muchas amonestaciones, me voy a referir a eso con textos bíblicos en mi próxima participación, donde claramente se nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, el llamado es que, o sea, el punto es, a lo que yo quiero llegar es que la realidad de un enemigo principal contra el cual nosotros luchamos, que es Satanás, que utiliza nuestros propios impulsos combinado con el mundo y sus estereotipos y sus atractivos para continuamente estar
asediándonos y tratar de eso habla también el autor en Hebreos capítulo 12, que tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia. El pecado comienza a pesar en nosotros cuando nosotros cedemos a las tentaciones. Y una de las cosas que yo creo que todos vamos a coincidir en eso, es que cuando nosotros no le ponemos un freno al pecado, el pecado va cauterizándonos y nos va sometiendo, y llega un momento, Guido, que uno siente que el pecado es tan normal como un hábito, como una costumbre, como cualquier otra cosa. Que si lo hice hoy, ya mañana necesito que el pecado sea incluso hasta más grave para poderlo sentir como pecado y cada vez más grave, y no nos vamos dando cuenta de eso. Pero eso es así, por eso es que el pecado lo tenemos que tratar como es y verlo desde la perspectiva de Dios con la gravedad que es el pecado. El pecado es completamente grave a los ojos de Dios. Tan grave es que Jesucristo dijo, oíste que fue dicho en la ley, ¿verdad? No codiciarás. Pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya es adultero. Pero me dice, no adulterarás, decía la ley. Pero el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, Cristo nos habla de la realidad del pecado y de la gravedad del mismo a los ojos de Dios, porque va más allá del acto. Antes del acto está una acción interna, cocinándose, como decimos nosotros, gestándose internamente, y es lo que se conoce como la intencionalidad. La intención está dentro de nosotros. Pero por supuesto que eso es, como te digo, como no sé si tú conoces los fogones que en nuestros países existían, que uno le ponía la leña y entonces cuando se apagaba el fogón, entonces habría que soplarlo para animar el fuego y entonces entrar. Satanás hace ese papel de animador, pero en ese sentido como esa tapeta de olla que uno utilizaba para soplar el fogón y que se encendiera el fuego nuevamente para calentar el alimento. Satanás hace lo mismo. Satanás, utilizando todas las estrategias, te presenta la tentación, lo que a ti te gusta, lo que a ti te atrae, lo que a ti más te llama la atención, eso es lo que te lo va a poner continuamente a tu paso, para que tú te sientas atraído, para que tú finalmente caigas, para que tú digas, o sea, te descuides y cedas a la tentación. Ahora, nosotros como cristianos tenemos una gran diferencia. Sabemos que luchamos con muchas cosas. Y de eso vamos a seguir hablando en mi próxima participación. No te quiero quitar mucho tiempo, pero ya hemos visto entonces que tenemos tres enemigos. La carne, y yo creo que de los tres enemigos ese es uno de los más fuertes, porque finalmente el diablo, por mucho que me tiente, el que finalmente le pone un freno a eso es Dios, y tenemos recursos que nos ayudan a lidiar con el pecado. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, las exhortaciones, ya después hablaré un poquito de eso si da tiempo, pero verdaderamente la carne, o sea, soy yo el que finalmente, con la ayuda de Dios principalmente, puedo ponerle un freno a eso. Dios, porque Dios me ha dejado los recursos para que yo no ceda a la tentación. Pero voy a jugar yo en ese papel determinante, si cedo a la tentación o no cedo. Lo puedo dejar derrotado al enemigo, aunque trate de animar y decir no y no. Como José, que frente a la tentación prefirió huyendo y dejó su ropa en manos de esta mujer que quería hacerlo caer. Entonces, eso es lo que yo pienso, que por ahí va la cosa. No se trata solamente del enemigo, el enemigo sí influye, pero también estamos nosotros y está el mundo con todas sus atracciones. Sin el mundo como medio, Satanás no logrará ser tan exitoso en las tentaciones, pero tampoco si nosotros no hubiera esa concupiscencia y esa naturaleza caída que nos lleva a sentirnos atraídos por el pecado. ¿Y cómo gusta el pecado? Porque todo pecado produce placer. Esa es otra cosa. O sea, casi todos los pecados que existen producen cierto placer. Te paso la palabra, 9:31, 15 minutos completito, pues. Gracias, pastor. Inclusive que me gustaría mucho, pastor, en la segunda intervención, claro, nos ha hecho una intervención muy interesante del pecado, pero también me gustaría de pronto conocer si le llama algunos textos concretos con el demonio, porque no es solamente hablar de la tentación, sino en el sentido de que podemos ir abarcando los temas, también la influencia del demonio, para irle haciendo una directriz también bien importante. Coincido con el pastor cuando dice también, porque eso lo hablamos en el compartir pasado, la concupiscencia, decía uno de los padres de la iglesia, decía Tertuliano, él decía que el alma del hombre el alma del hombre es pecaminosa por naturaleza. Tenemos es pagana por naturaleza, porque precisamente por esa misma gracia que se perdió
también del primer pacto que hizo, que quería hacer Dios con nuestros primeros padres. Quería también responder a lo que decía un amigo del pastor con respecto a lo del león. Hay que tener en cuenta, yo no dije que ni Jesús es un león, ni tampoco el demonio, son formas, la forma literal con que se hacía, con que se escribía antiguamente, sobre todo cuando el mismo apóstol Pedro dice que es como un león rugiente, pues ese mismo también lenguaje un poco hipérbole, también que utilizan mucho los rabinos, dando a entender lo que es un león en el sentido de lo que es la fuerza, la capacidad del león de devorar, de las mismas mandíbulas, que la presión que puede ejercer un demonio para, por ejemplo, coger sus presas y subyugarlas y matarlas. De hecho, hay gente que no sabe que había un león de Israel que ya desapareció, pero había una clase especial de leones que era propio en la época de los judíos, al cual también se hace mención en el libro de los jueces con Sansón. Ahora, inclusive que, mire, eso es interesante eso, porque hasta la misma serpiente, que como decíamos que utiliza la astucia, pero esa astucia también, ese mismo término astucia también se puede utilizar en la forma positiva como Jesucristo también dice, porque Jesucristo también le dice, hay una astucia en el sentido del engaño, de lo que es, en este caso, el demonio, pero también Jesucristo dice a sus discípulos, dice, sean astutos como la serpiente, pero inocentes como la paloma. Entonces, todos esos lenguajes es interesante analizarlo también porque es de la misma pues, raíz morfológica y también mismo costumbre que el mismo también pastor nos dio esa disertación tan interesante de lo de la forma romana del cadáver en un acusado. No lo sabía y me parece importante porque eso tiene mucho que ver con todo ese mismo lineamiento en que gira lo que es las Sagradas Escrituras. Hay un tema, hay ya en relación también al demonio, quiero hacer en este tiempo que me resta, tres referencias, una con Jesucristo que me parece importantísima, que está en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 12, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu, siempre se decía conducir por el Espíritu, pero ¿dónde? Para el desierto. El desierto en griega es Erenia. Erenia es un lugar donde habitaba en esa misma concepción judía, Axazel, un demonio, porque el desierto es lo contrario a lo que es la tierra prometida, la tierra del Canaán, donde emana leche y miel, lo contrario a lo que era el Edén o el paraíso, ese jardín de delicia. Entonces, el desierto siempre para el judío es lugar de tentación, de prueba. Pero, y pasó también simbólicamente, donde dice 40 días, y era tentado, aquí aparece el término tentación por el diablo, pero vamos a mirar a ver, porque qué manera actúa el demonio, qué manera es tentado Jesucristo, porque estamos hablando de un ser que era el Hijo del Hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, por lo tanto también igual a nosotros menos en el pecado. Por lo tanto, la tentación que como decimos que el demonio va a hacer en Jesucristo de los sentidos, va a ser una implicación muy diferente a cualquiera de nosotros, como el pastor mismo lo decía, los placeres mundanos o de pronto las debilidades propias de nosotros, de nuestra misma carne, no, las tentaciones que va a hacer el demonio con Jesucristo son de otro índole, de un índole mucho más superior. Inclusive exegéticamente, los mismos teólogos, los biblistas han dicho que este es como un discurso entre dos rabinos en esa misma época, que era muy común en aquel entonces. Sabiendo bien que el personaje aquí inicialmente es Jesucristo, que es guiado por el Espíritu, ¿a dónde? Nos dice el lugar, el desierto, nos da un espacio de tiempo, 40 días y 40 noches. Después de eso, mire porque es interesante, a mí me encanta este texto porque es la forma como el demonio es aprovechado. En el momento de mayor debilidad de Jesucristo, no al principio de la tentación, sino al final, cuando se encontraba humanamente más débil, más cansado mentalmente, porque decíamos que actúa en la mente, es donde el demonio quiere entrar en Jesucristo. Y porque nos dice acá, porque Jesucristo tuvo hambre, nos da a entender la misma debilidad. Cuando usted tiene hambre, el mismo cerebro no funciona igual, son mismas funciones cognitivas, los mismos reflejos están completamente nublados. Entonces, eso también es importante analizarlo en la que es la humanidad de Jesucristo. Entonces, el diablo le dijo, y aquí viene también la forma astuta como el demonio, así como la misma sutileza con que hizo con la serpiente, con Eva, dice, si eres el hijo de Dios, mire bien como dándole a entender, como una provocación, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el demonio ya sabía, interesante, es un ser poderoso, sabía que Jesucristo había pasado 40 días. ¿Cuál es la necesidad primaria de Jesucristo en este momento? Pan, alimento. ¿De qué manera lo va a tentar inicialmente el demonio? Con ese mismo. O sea, y si Eros se le está proponiendo a Jesús, si tú eres en realidad el Hijo de Dios, o sea, en un sentido casi como de soberbia, de insolencia ante Jesucristo, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues convierta estas piedras en pan. Interesante porque si uno ve en los evangelios la bondad de Jesucristo, su poder taumaturgo, que viene del griego taumación, o sea,
el hacer milagros, siempre Jesucristo es en relación a otras personas. No hay un solo milagro en los 4 evangelios donde sea para beneficio propio. Siempre, desde el primer milagro, también por pedido de su madre, transformar el agua en vino y así sucesivamente, todo es en relación al prójimo. Y Jesús le responde, aquí viene porque es un diálogo de acuerdo a lo que es la misma palabra de Dios, la Taná judía del Antiguo Testamento, y empieza Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. O sea, la parte también espiritual es importante, aún por lo material, y entonces, y lo llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí viene otra tentación, ya no material, sino de poder, de dominio, ¿eh? De no estar en ese lugar desértico, árido, sino ya todos los reinos poderosos en aquel entonces. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto, si me postrares y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien yo quiero. En el sentido, pues, de humanamente hablando, los reinos corruptos, perversos de aquel entonces, no es sino que usted vea toda la relación directa que tiene todos los reinos de la antigüedad con el pueblo de Israel. Perversidad, opresión, fuerza, dominio, los egipcios, los griegos, los persas, los mismos romanos, entonces son dominios. Jesucristo habla de un dominio, de un reino mucho más superior, una esfera mucho más perfecta, un reino donde él mismo es el monarca, como decíamos, justo, santo, no está por encima de cualquier monarca en la tierra con sus propias debilidades. De hecho, cuando Jesucristo tiene 2 años y van los magos de Oriente, ¿qué es lo que hace ese rey usurpador? Primero decía a los magos, vayan, yo quiero también ir a adorarlo, pero no, su intención es todo lo contrario. Él mismo ve de que este niño le puede también tambalear su puesto y ¿qué es lo que quiere hacer? Matarlo. Y no le importa matar a todos los niños de Belén, toda la comarca, porque ese dominio es superior a todo lo que es la misma intriga, la misma debilidad, la misma soberbia, la misma avaricia del ser humano. Entonces, cuando el demonio está hablando de estos reinos, son reinos en una esfera terrenal, no el reino que está hablando Jesucristo. Y dice aquí algo muy, muy importante, ir en contra del primer mandamiento, si te postraras y me adoraras, proscuneo, en señal de adoración, de reverencia, de sumisión, de inclinación, ¿no? Y te lo voy a dar porque a mí me lo puede dar. Pero Jesús responde otra vez, le dice, vete de mí, Satanás, la forma como Jesucristo, el poder que tiene, al fin y al cabo es el logos, la palabra de Dios, y aquí aparece el término Satanás. Veíamos también en otros pasajes también, diablo, lo mismo, acusador, tentador, el maligno, porque está escrito, nuevamente Jesucristo le responde con la palabra de Dios, al Señor tu Dios, adorarás y solo a Él servirás, ¿ve? Por encima de todo eso. Eh, eh, ese término es muy interesante, aquí adorar en el sentido pleno de la palabra con relación al primer mandamiento de la ley de Dios. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, siempre si eres hijo de Dios, ¿ve? Échate para abajo, porque escrito está, y aquí también, en esta versión, pues, en este pasaje del Evangelio, ya el mismo demonio también cita las escrituras, ya entender de que él conoce las escrituras. Podemos decir que el demonio es un buen teólogo, es un buen filósofo, es un buen antropólogo, es un buen psicólogo, analiza y ve por dónde meterse. Para él también no es algo que está vedado el conocer las escrituras, aunque las tuerce. El problema no es que usted conozca las escrituras, el problema del demonio es que la utiliza para torcerlas, pero va a entender de que sí las conocía, y como ve que Jesucristo le está respondiendo con la palabra de Dios, entonces él también no se va a quedar atrás. Entonces, por eso dice, si eres otra vez, si eres el Hijo de Dios, pues, enseñar como de propuesta, enseñar como inclinándolo, pues como mirando a ver hasta qué punto puede calmar la paciencia infinita de Jesucristo, porque es el Santo de Santos, porque está escrito, a sus ángeles mandaré acerca de ti que te guarde. Y aquí importante porque está hablando de ángeles, él que es un ángel, pero es un ángel caído, es el ángel de la oscuridad, es el lucero más alto que cayó por su misma soberbia, pero está hablando que sí hubo ángeles fieles, sí hay ángeles que están al lado de Dios, sí hay ángeles que a Jesucristo lo obedecen, que eran sus mismos compañeros, según el libro de Apocalipsis, una tercera parte de ellos cayó. ¿Por qué? Porque tus ángeles le guardarán y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y nuevamente Jesús le responde y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no puede tentar al Señor su Dios.
y Jesucristo es Dios, es el verbo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí importante porque de esto en el versículo 3 es lo que yo quiero resaltar, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ya cuando vio que no había forma de penetrar a Jesucristo, no había forma de entrar en Jesucristo, dice, y aquí es lo que quiero resaltar, dice, se apartó él por un tiempo oportuno, o sea, no se da por vencido, el demonio no se, él se puede apartar en ese momento, pero como lo que decía también en relación a lo que veíamos de la carta de primera de Pedro, como lo veíamos, 5:8, como león, rugiente, anda alrededor, o sea, él no se, entonces, el demonio en ese momento se ve perdido, pero no se ve todo vencido. Si usted ve la misma línea conductiva de este mismo evangelio de Lucas, dice que después, un tiempo, 3 años después, el demonio entra en Judas. ¿Por qué? Por la codicia de Judas. Entonces, ese fue el momento, otra vez, el sentido que era la codicia, la avaricia de Judas, es la forma como él, el demonio mismo, empezó otra vez a maquinar todo y mirar al por qué lado iba a meterse. ¿Cuál fue el lado? Judas vender a su divino maestro por 30 monedas. O sea que en ese momento también fue una derrota temporal y él quiso pues ya un triunfo superior que fue como la muerte en la cruz. O sea, el demonio pensó, porque él no es todopoderoso, que matando a Jesucristo en la cruz, con eso pues iba a remediar la situación y todo lo contrario, porque el poder de Jesucristo no está en la cruz, sino en la tumba vacía. Que esto pues este tema también de salvación es importante y por eso le digo, nos podemos quedar todo el tiempo, pero solamente con este pasaje todas las enseñanzas que podemos ver. Porque las primeras citas bíblicas que di, hablamos sobre el demonio, sobre la astucia, sobre la forma como entra en los sentidos, como es nuestro adversario, como un león quiere devorarnos, quiere hacernos daño, quiere hacernos caer. Y en este caso concreto con Jesucristo, lo tienta, mira, él empieza a meterse en la mente de Jesucristo, en su debilidad, en su humanidad, unas tentaciones muy superiores, poder, dominio y sobre todo adoración, un respeto, sería una irreverencia, sería una idolatría. Si Jesucristo hubiera caído, no, claro, está libre de todas esas cosas, pero el mismo Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Importante porque el demonio en ese momento se siente derrotado, pero bueno, dice la palabra, no se da de todo vencido porque es un ser todopoderoso, como es un ser espiritual no se cansa, porque esa es su misma naturaleza y esa es su misma esencia. Bien, entonces ese sería más o menos porque se verían otros muchos pasajes que después más adelante los podemos seguir analizando con el pastor Wisto porque queremos de pronto unos videos muy concretos, no muy largos, porque este tema da para mucho y después más adelante también podríamos volver a tocar otros temas relacionados con este interesante tema que estamos tratando. Adelante, Pastor Winston. Gracias, Guido, por tu participación. Y bueno, sí, ahora sí, vamos a entrar entonces con algunos versículos de la Biblia para hablar un poco sobre la incidencia de Satanás en el pecado. Voy a comenzar con Génesis 3, leyendo alguna porción del Génesis y resaltando algunas cositas del modo operandi de Satanás, el modus operandi de este personaje. Vemos en Génesis capítulo 3 que Dios le da a Adán la instrucción pues de que no coman del árbol de la ciencia del bien. Y luego en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, fíjate cómo desmiente, a pesar de que Dios, esto es una manera como opera Satanás, le lleva a la contraria a lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios dijo, el día que comieres, ese día moriréis, o sea, morirán ese día. Pero la serpiente dice a la mujer, no morirás. Le lleva a la contraria a Dios, es una manera como él opera. Sino que sabe Dios, ahora comienza a cuestionar lo que Dios dice. Mire, comienza a cuestionar y a poner en tela de juicio y a hacer que la mujer dude de lo que Dios verdaderamente había dicho. Esa es otra estrategia que pone Satanás en nuestra mente. Como tú dices, la batalla a veces es mental y le hace que uno comience a reflexionar y a pensar lo contrario de lo que Dios dice o a que uno comience a dudar de lo que Dios dice en su palabra. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. También nos hace ver que si llegamos a aceptar la tentación, si cedemos a la tentación, vamos a estar en una mejor condición, en un mejor estado y voy a experimentar un sumo placer y me voy a igualar de alguna manera a Dios. Porque verdaderamente cuando cedemos a la tentación, desobedecemos a Dios y lo que hacemos nosotros es seguir la corriente al diablo y caer en su trampa. Y de alguna manera ¿cómo sería la palabra? Actuamos de una manera subversiva y dejamos a Dios de lado. En algún sentido, el diablo usó medias verdades con medias mentiras. Y fíjate
cómo la mujer se quedó atrapada y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que no estaba diseñado para eso, pero empezó a verlo entonces como algo atractivo, algo codicioso, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí vemos por un lado que una de las maneras que Satanás utiliza para tentar es que él se vale de lo que Dios ha dicho y trata de distorsionarlo, o lo niega o lo distorsiona y siembra la duda en uno para que uno diga, no, Dios no te puede castigar por eso, o sea, eso es una tontería. Y finalmente uno termina cayendo allí. Otro pasaje de la escritura está en Job, cuando Job capítulo 1, especialmente el versículo 7, dice, y dijo Jehová a Satanás, cuando Satanás se presentó ante Dios para tentar a Job, le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, vemos ahora otra manera como Satanás utiliza esto y dice, ¿tú crees que Job te sirve a ti porque te quiere servir espontáneamente o libremente? No, es que él ha sido receptor de algunos beneficios que tú le has dado, y por esa razón él te está sirviendo como correspondiéndote por algo que tú le has dado. Por eso es lo que significa la frase, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso es una manera que Satanás tiene de decir a Dios. O sea, vemos que aquí lo que vemos también en parte es que Satanás no actúa por cuenta propia. No es que a él se le ocurre, te voy a tentar y lo voy a hacer por mi propia cuenta, y no hay la permisividad de Dios. Aquí juega un papel la voluntad de Dios, porque Satanás no nos puede tocar, no puede hacer absolutamente nada si la voluntad de Dios no juega un papel importante, la voluntad permisiva de Dios o declarativa de Dios en este caso. Entonces, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job de balde? No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ve, la idea de Satanás es decir, mira, la razón por la que Job te sirve a ti es por todo lo que tú le has dado, por todos los beneficios materiales que tú le has dado. Pero fíjate cómo miente Satanás y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y entonces vemos cómo Satanás, aunque él pudiera venir y tratar de hacerlo por su propia cuenta, él necesita el permiso de Dios para poderlo hacer. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. O sea, está hablando de los bienes materiales. Te voy a demostrar que aunque Job se quede sin nada, Job es un siervo fiel y cuadra en las descripciones que yo he dado de él. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces aquí vemos en el libro de Job claramente que Job le hace ver a Dios que Job le sirve por interés a Dios solamente. Y Dios le dice, toca los intereses de Job entonces, y yo probaré lo contrario. Pero fíjate que lo restringe. Él pudo haber acabado con la vida de Job, pero dice, no toques su vida, porque Dios es el que está permitiendo la influencia de Satanás sobre Job para demostrarle, para probar de alguna manera la fidelidad de Job, pero no puede actuar en cuenta propia. En ese mismo orden de ideas, el autor de Pedro dice lo mismo. Ver que Satanás rodeaba la tierra, como tú muy bien lo has citado, dice que sed sobrios y velad. O sea, nos manda a ser sobrios y velad, y explica por qué. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque yo difiero un poco con la interpretación que a veces se da, que es que me quiere devorar y me quiere acabar, me quiere destruir. En verdad, el contexto está hablando de las pruebas. Si uno lee el versículo 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué manera Satanás me afecta o me devora en ese sentido? Es que me hace pasar por diferentes pruebas de la misma manera que hizo pasar a Job y todo esto, pero no con la intención de devorarme al punto como para que yo pierda mi salvación o destruirme completamente, sino hacerme pasar por diferentes pruebas que, como ya sea porque peque o caiga en tentaciones, y entonces me caiga la disciplina de Dios, y de alguna manera está la influencia de Satanás allí, y muchos hermanos habían padecido por la misma influencia de Satanás. Esa es más o menos la connotación y el ejemplo, pero no estamos exentos a que eso pueda llegar a ocurrir. O sea, Satanás puede afectar la vida de un cristiano y influenciar sobre él de manera tal que este peque, o que el contexto aquí más que todo de pruebas, de que vengan las pruebas sobre mi vida. Y al venir las pruebas, entonces eso significaría que yo he sido devorado por Satanás. No al punto de que yo me pierda y me extravíe,
sino que al punto de que verdaderamente me ha metido en problemas en el contexto circunstancial en el que vivían estos cristianos del primer siglo. Recordemos que la carta de Pablo fue para animar a los cristianos y decirles: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os les aconteciese, sino gozaos y alegraos cuando estas cosas vengan sobre ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, es notable que el diablo no era que actuaba él a título personal, sino que utilizaba a los gobiernos de aquel entonces para perseguir a los cristianos y meterlos dentro de diferentes tentaciones, pruebas, sobre todo pruebas en un contexto de prueba, que es lo que aparece aquí en Pedro. En Primera de Juan 2, nos dice, bueno, ya leímos este pasaje, no lo voy a volver a enfatizar, pero sí se nos habla que Juan dice: estas cosas les escribo, hijitos, para que no pequen. Si alguno peca, bueno, abogado tenemos para con el Padre. Eso ya lo vimos, que es posible que un cristiano peque, pero no podemos darnos por vencido en el eventual caso de que pequemos. Porque para que pequemos, como ustedes también enseñan, tiene que haber tres cosas: voluntad, tiene que haber conocimiento, y tiene que haber materia, conocimiento y ¿cómo se llama el otro? Y la voluntad de uno juega un papel muy importante en eso. Ahora veamos en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, Satanás también afecta nuestros impulsos, nuestros deseos, cuando nos llenamos en nuestro corazón de rencor, de odio, de querer hacer daño a otra persona al punto de querer matarlo, como en este caso de los fariseos, que Cristo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dice a esta gente, a pesar de que estos eran descendientes de Abraham, Jesús no le niega eso. En el versículo 37 les dice: ustedes son de la descendencia de Abraham, pero no sois hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Pero como hacen las obras como me quieren matar, ustedes entonces son hijos del diablo, porque los deseos del diablo, eso es lo que quieren hacer. Entonces, más o menos esa es la connotación aquí. Vemos cómo el diablo había influenciado en estas personas para llevarle la contraria a Dios, en este caso a Cristo, y querían matar a Cristo. El puro deseo muestra si alguien es de Dios o es del diablo, o si es hijo de Dios o es hijo del diablo. Porque decir en el contexto de Cristo soy hijo de Abraham significa ser de los escogidos, ser hijo de Dios. Pero Cristo niega esa realidad por la actitud, por el comportamiento de los fariseos. A pesar de que eran descendientes en la carne de Abraham, espiritualmente eran hijos del diablo, dada la actitud que estaban teniendo en contra del Hijo de Dios. En Mateo 17, 18, 21 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Satanás utiliza a los demonios para influenciar sobre las personas también y atacarlas, poseyéndolas de alguna manera. Viniendo entonces los discípulos, versículo 19, a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero Cristo aclara: este género no sale sino con oración. Y bueno, la frase ayuno y ayuno, esa frase no está en los textos, los manuscritos antiguos, por ejemplo, el Sinaítico y el Vaticano, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Los manuscritos más antiguos quedan en oración nada más. O sea que el cristiano se le da la herramienta de cómo enfrentarse a las huestes espirituales del mal, que es la oración. De eso nos va a hablar Pablo también. En Efesios capítulo 6, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. O sea, es claro que el diablo tiene unas acechanzas, pero esas acechanzas él las opera por medio de sus huestes espirituales de maldad que operan. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no estamos peleando una batalla campal a cuerpo, carne, sangre, ¿verdad? Contra sangre y carne, contra otro ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, fíjate, aquí se nos dan diferentes jerarquías demoníacas que Satanás utiliza para hacer o llevar a cabo sus acechanzas
para que luchen y peleen contra los creyentes, los cristianos, pero se nos da a nosotros las armaduras, la armadura. Se utiliza toda una imaginería romana, se toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, ese día malo se refiere al día de la tentación, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es una herramienta y una armadura muy importante en contra de Satanás, y vestidos con la coraza de justicia, o sea, estando justificados por Cristo y haciendo obras también, por supuesto, estar envuelto en obras para Dios, activos en la obra de Dios, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, estar continuamente en la evangelización. Estas son algunas de las armaduras. Hay otras más allí, el yelmo de la salvación y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ese es más o menos que tengamos una idea que tenemos una lucha espiritual. Veamos ahora cómo el Señor Jesús fue tentado, algo que tú mencionabas. Vino a él el tentador, capítulo 4 de Mateo, versículos 3. Después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches. Vea cómo Satanás también opera aprovechándose de un momento circunstancial en el cual nosotros estamos, que él sabe que estamos un poco más vulnerables. En este caso, versículo 2 dice, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ven, Jesús estaba en su momento más vulnerable con respecto a qué, a la comida, y la tentación iba a empezar por allí. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vea, lo que le ofrece es comida porque sabe que Jesús tiene hambre. Nosotros podemos aplicar esto en otras realidades. ¿Cuánto tiempo tengo de estar soltero, de estar sin mi esposa, de estar estas cosas? Fíjate que Pablo dice que nosotros debemos no negarnos a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, que las mujeres deben cumplir con su marido el deber conyugal y no separarnos para evitar cualquier tentación, para evitar que caigamos en fornicación, que el diablo no nos tiente. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque él sabe que si nosotros no nos separamos, a menos que sea por mutuo consentimiento y para sosegadamente dedicarnos a la oración, dejamos una puerta abierta para que Satanás venga y nos tiente en el momento en que estamos más vulnerables en ese respecto. Lo mismo ocurre en cualquier otra área. Cuando yo soy puesto a administrar dinero, alguna cosa, y me llega una crisis, no tengo dinero y tengo la oportunidad de robar, y la gente busca la manera de tomar ventaja porque Satanás influencia para que eso ocurra. Bueno, son ejemplos prácticos que la Biblia abunda en ese respecto, pero dice que vino el tentador cuando Cristo estaba en su momento más vulnerable. Eso es lo que yo quería resaltar allí. En el momento más vulnerable, Satanás es donde más agiganta con sus tentaciones para hacernos caer, y allí vemos, como tú muy bien lo resaltabas, Guido, que este personaje utiliza la palabra de Dios para distorsionarla o para sacarla de contexto, para desarmonizarla, que es otra manera como Satanás opera en los falsos maestros también. Agarran un pedacito de la Biblia y la desarmonizan y la ponen en contradicción, un texto con otro texto, y ponen a la Biblia a pelear. Y Cristo, como dice el Salmo 119, 160, David hablando por el Espíritu de Dios, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Aquí podemos buscar toda la referencia de los textos que Satanás citó. Salmo 34, cuando dice, a tus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Eso es una referencia a un salmo que se llama el Salmo 34, que Dios dice que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y le defienden, y que mandaría a sus ángeles para guardar. Entonces él cita la Biblia, pero se olvida de otra parte de la Biblia, que la Biblia se armoniza lejos de ponerla en contradicción. Eso es otra manera como Satanás también trabaja. Y en Mateo 16, 23, también Jesús pudo ver en la persona, por sus acciones o por su actuación o su comportamiento eventualmente, consideró que era el mismo Satanás hablando a través de la persona. Y Jesús trató a la persona metafóricamente como el mismo diablo. En este caso, hizo lo mismo con Pedro en Mateo 16, 23. Volviéndose a él, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, como Cristo trata a Pedro de Satanás, no porque Pedro es Satanás, pero simplemente Satanás Pedro le había dicho a Cristo, cuando Cristo había dicho que era necesario que él padeciera y que iba a ser entregado en manos de sacerdotes y de principales y todo esto. Pedro dice, líbrete Dios de que esto te pase. O sea, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios. O sea, que Dios tenía un plan diseñado, un propósito diseñado, sino en las cosas de los hombres. Estaba pensando humanamente, en vez de pensar en un sentido espiritual, en el propósito que Dios tenía con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, muchas veces tenemos nosotros que tener cuidado, porque estando estorbando
la obra de Dios, y por llevar a cabo nuestros planes humanos pudiéramos estar haciendo la obra de Satanás y pudiéramos ser vistos como Satanás. Y finalmente termino con el texto que tú mismo también citaste respecto a Judas, que está en Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Aquí vemos que Satanás entró en Judas. No, esto no es literal porque no hay ningún caso en la Biblia en el que Satanás pueda entrar y poseer una persona. Los demonios sí lo pueden hacer. Pero lo que quiere decir es que, como tú muy bien decías, afectó sus sentidos, el asunto fue mental, en un sentido, de alguna manera, Satanás influenció sobre Judas para que fuese a llevar a cabo el propósito de tentar a Cristo y hacerlo sucumbir o pecar o hacerlo caer más bien en manos de los principales sacerdotes para que se cumpliera el propósito de Dios también. Entonces, bueno, ya finiquitando, hemos dicho, por lo menos de mi parte, y también he retomado algunas ideas de Guido, que nosotros los cristianos tenemos que velar mucho, tenemos que cuidarnos, porque tenemos una lucha con tres enemigos: nosotros mismos, en nuestra propia carne, que tenemos nuestra concupiscencia; el diablo, Satanás, que es muy astuto, como muy bien lo ha dicho el hermano, y él utiliza cualquier cosa, la palabra de Dios la distorsiona, la niega, y que necesita el permiso, como le dijo Cristo a Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. O sea, es notable que Satanás no puede actuar a cuenta propia, y Dios permite hasta cierto punto que nosotros seamos también tocados por el malo. Y en tercer lugar, el mundo es el ambiente perfecto que utiliza el diablo para hacernos caer, para hacernos sucumbir. Pero en medio de todo esto tenemos que entender que Dios nunca nos deja, nunca nos desampara. Y voy a terminar con una cita que está en Hebreos, que es una promesa muy importante respecto a los padecimientos de Cristo, pero que están ligados a qué influencia, tendríamos que hablar de ese tema en otro momento, pero no quiero dejar este tema. ¿Qué influencia tiene el poder preservador de Dios frente a los que son verdaderamente cristianos, que nosotros llamamos la perseverancia de los santos? Versículo 17 y 18 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser, hablando de Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, o sea, como Cristo padeció y fue tentado, y también otro autor nos dice que fue tentado en todo, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En medio de la tentación, no dudemos de clamar a Él, porque el Señor utiliza los recursos, como yo dije, la Biblia, el Espíritu Santo, me recuerda su palabra. Acudamos a Él, y Él es poderoso, por cuanto Él padeció y también fue tentado, de socorrernos, de ayudarnos a aquellos que somos tentados. Y Él nos puede ayudar y nos puede socorrer para librar una victoria contundente. Bueno, Guido, gracias. Te paso la palabra para que vayamos cerrando. Sí, gracias, pastor. Como siempre, es un compartir muy ameno. Vemos cosas que con el pastor, la misma teología, cosas que no son, y cosas también en las cuales pues cada uno también tiene su punto de vista, pero de eso se trata, de poderlas compartir como dos caballeros cristianos. Yo quiero terminar, pastor, con dos ideas de las ideas centrales a que anteriormente expuse y que usted también hizo referencia. No quería dejar pasar por alto, porque en la misma tentación del demonio, cuando le dice postrarme y me adoraras, ahí el tema quería resaltar, porque en el griego original no es proscuneo, porque proscuneo también es reverencia, puede ser alguna criatura. No, aquí utiliza el término es latreo, en el sentido de la máxima expresión de adoración, o sea, porque el demonio es el antagonismo de Dios, o sea, lo que quiere el demonio es eso mismo, o sea, todo lo contrario de lo que es Dios. Él no quiere la misma gloria, el mismo poder de Dios, porque eso es lo que él perdió. El puesto superior que tenía en el cielo, lo perdió esa gracia. Pero entonces también es interesante eso, como el Dios, Jesucristo le parece eso tan irreverente, que ya por eso le dicen, aléjate de mí ya, Satanás. Ya con esa última ya lo despacha de una, porque su palabra es mucho más poderosa. Y también con lo que hacía referencia, porque por eso nos podemos quedar también un discernimiento muy bonito también, las armaduras que también aparecen, como decía el mismo pastor Wilson en la carta a los Efesios, de que habla Pablo también en Efesios capítulo 6. Quiero resaltar solamente un versículo para terminar. Dice en el versículo 16, sobre todo que su fe sea el escudo que lo libre de las flechas encendidas del maligno, o sea, del mal, del que es malo por naturaleza. Decía Agustín de Hipona, también decía que la tentación se fortalece cuando la fe
disminuye en cada persona. Bien, no siendo más por el momento, me despido. En otro compartir después con el pastor podemos ir indagando otros temas. Me gustaría de pronto también ver ya la posición de Jesucristo en el plan de la salvación, o sea, el papel que tuvo Jesucristo ya como Salvador, para ir también ahondando más este tema. Hemos visto primero lo que fue la tentación, el demonio. Podemos ver también el papel de Jesucristo como Salvador también, como ese medio por el cual Dios trae, pues, nos redime, y ya después seguir tratando porque esto da para mucho más. La pasión que siente el pastor Winston como mi persona por enseñar, por dar a conocer lo que nosotros hemos estudiado por tanto tiempo, la palabra de Dios, me parece muy interesante. De hecho, pastor, cuando yo coloqué esta mañana en mi muro, decía, compartí con el pastor Winston Mena, no faltan pues los fanáticos, decían, ¿y por qué con un pastor evangélico? ¿Por qué con un pastor bautista? Porque a veces somos tan cerrados de mente, tenemos todas las ideas tan preconcebidas de que si somos enemigos, de que si somos pues, y no vemos también que podemos compartir como dos caballeros la palabra de Dios, y también que el Espíritu Santo nos ilumine. No siendo más por el momento, yo me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para el pastor, bendiciones para su audiencia. Este video también lo paso en mi muro personal, en mi grupo de Facebook que llama Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que llama Teólogo Guido Rojas. Gracias, pastor, y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Gracias, Guido. Bueno, también, bueno, nada más una notita aclaratoria, Guido. Esto no es un debate, nosotros solamente hacemos estos diálogos para aprovechamiento de la audiencia, pero hay una parte donde yo creo que fue más, no es porque te quiero contradecir, no, sino para aclararle a mi audiencia para que no se vayan con esta duda. Ya tú lo acabas de decir, me acordé porque lo acabas de decir, que Satanás es todo lo antagónico, lo contrario a Dios. Es que en una parte creo que por la misma cuestión de lo rápido dijiste que era el antitipo de Dios, y eso no es lo que creo que quisiste decir que era lo contrario, el antónimo o el antagonismo, porque cuando decimos el antitipo sería como si que él es el cumplimiento de lo que Dios es, las sombras y eso, y Dios sería la sombra en este caso, sería como que Satanás es mayor que Dios de alguna manera. No, pero aclarando eso para que no se vaya a quedar como que, ¿verdad? Que se vaya a agarrar de allí para esto, pero ya tú ahorita lo acabas de retomar y me acordé por eso que acabas de decir que Satanás es lo antagónico de Dios. Eso es lo que se quiso decir, dejando esa nota aclaratoria para que el público no se nos vaya a confundir y no vayan tal vez a agarrar esto para distorsionar las palabras del teólogo Guido Rojas. Lo hago más bien a tu favor, hermano. Dios te bendiga, Guido. Dios bendiga a la audiencia que se ha conectado con nosotros. Un abrazo para todos y tengan una excelente noche, y gracias a las 30 y tanto personas que nos siguieron por esta transmisión. Esperamos que en otra entrega continuemos avanzando hacia el conocimiento de la palabra de Dios desde dos perspectivas distintas en las que coincidimos en algunas cosas. Tal vez no, ustedes les toca marcar esa diferencia, ver si hay alguna diferencia en esto. Avanzamos hacia el conocimiento de Dios, y eso es lo que buscamos, exponer y presentar. También nos dicen, ¿por qué no debaten? Debata, Guido Rojas, vamos a debatir. No, porque es que se aprovecha más y se edifica más a través de estas cosas que ponernos a debatir, y muchas veces en la manera como a veces se hacen los debates. Tengan buenas noches y descansen y pásenla muy bien. Gracias, Guido, de nuevo, desde aquí de Carolina del Norte. Carolina del Norte.